Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Mi nombre es Edwin Castellanos. Estoy en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de la Ceja, Antioquia, en el curso de tercero de Teología. En estos momentos vamos a escuchar una canción que nos habla de María y cómo ella logra transfigurar su plan de vida y transfigurarnos a nosotros con el sí que ella pudo dar, con el sí que dio mediante la fe. El Padre halló la gracia y el Espíritu te cubrió, y el Hijo Santo del cielo en tu vientre él reposó. Oh Virgen de Guadalupe, oh Lupita de mi amor, fiat voluntas tua fue tu respuesta al Señor. Llévanos a Jesús, llévanos con tu luz, oh Lupita de mi amor. Bienvenidos una vez más a su programa Con la Biblia. Y recuerden nuestro eslogan: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Porque para entrar en la palabra de Dios necesitamos del estudio y de la fuerza, del poder del Espíritu Santo que nos guíe. En esta oportunidad hemos invitado al Padre Jesús Antonio, formador del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, formador de propedéutico. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Martín, por invitarme a este programa, y un saludo cordial también para todos los televidentes que se ponen en sintonía para el encuentro con la palabra. ¿De dónde es, Padre? Yo soy del municipio de Sonsón. Ah, Padre, ¿qué representa ser formador en un seminario? En primer momento, una responsabilidad muy grande, porque la Iglesia pone en nuestras manos el orientar, dirigir a los candidatos para el futuro ministerio sacerdotal. Y en el caso particular, que estoy a cargo del grupo propedéutico, es decir, de los seminaristas que se encuentran en el primer grado, pues es el de ayudarlos en el discernimiento, darle orientaciones fundamentales y básicas, que son las que siembran los cimientos para el resto de la formación. Padre, para uno acercarse a la Biblia de una manera asertiva, o sea, entendiéndola correctamente, ¿es necesario adelantar estudios? Pues sobre todo para transmitirlo en cátedra, en clases. Cuando es un estudio académico se requiere de esos estudios que se adelantan, unos estudios superiores, para que sea una interpretación adecuada según el querer de la Iglesia y la sana interpretación, y según como lo pide la doctrina, y así se ha tenido a lo largo de la historia. Pero para la meditación, para la lección divina, la reflexión personal, no necesariamente se requiere de adelantar estudios, sino de una lectura asidua, constante, y de preguntarle a personas que tengan un poco más de conocimiento sobre el tema, para que también haya una buena interpretación de las Sagradas Escrituras. Padre, además de usted ser formador de propedéutico, es profesor de Biblia en la sección de teología de este mismo seminario. Sí, efectivamente oriento en teología, particularmente la clase de sinópticos que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y que también implica los Hechos de los Apóstoles, porque tienen el mismo autor, a Lucas.
Y además de dar clase en teología, aquí en filosofía también me toca orientar 2 de las clases de Biblia. En propedéutico, las lecciones preliminares de la Sagrada Escritura, y en primero de filosofía doy mundo bíblico e historia de la salvación. Padre, además de ser entonces usted filósofo y teólogo, ¿es experto en Biblia? Pues el filosofía y teología son los estudios del seminario, lo que comúnmente se llama como el estudio de bachiller. Y ya el estudio de Sagrada Escritura sí tuve la posibilidad de adelantarlos en la Universidad Pontificia de Salamanca, la licenciatura. Qué bien, Padre. Lo necesitábamos aquí porque el Evangelio que tenemos en este domingo es muy rico y trae unas enseñanzas muy grandes. Padre, otra pregunta muy personal. ¿Cuándo nació su vocación? Pues la vocación yo sentí como la primera inquietud cuando estaba en los primeros grados de escuela, como una sensibilidad por las cosas sagradas, que era muy acostumbrado a la misa de los primeros viernes en la escuela, con la confesión previa el jueves antes de ese primer viernes. Y de esas cosas que ya eso queda como velado, y me desentendí un poco, hasta que nuevamente en los últimos grados de bachiller, más o menos 10º y 11, nuevamente con la cercanía a la parroquia y perteneciendo a algunos grupos apostólicos, pues ya de nuevo surgió esa inquietud vocacional, y bueno, pues di el paso para interesarme hablando con los padres y con la entrevista en el seminario, y ya entonces ese fue mi proceso vocacional hasta el ingreso al seminario. Padre, ¿esto es una vida feliz para usted? Sí, efectivamente, feliz, porque si Dios es la fuente de la felicidad, si Él es el que llena de plenitud y de gozo al ser humano en cualquiera de las vocaciones en las que desarrolla su vida, pues el año sacerdote debe ser aún más, porque nosotros tenemos en nuestras manos la administración de los sacramentos, la consejería espiritual, y esto pues me hace feliz a mí precisamente porque es administrar los bienes de Dios para el pueblo que Él otorga gracia y bendición. En otra palabra, usted tiene el mejor trabajo del mundo con el mejor jefe. Sí, Bueno, dicho de una manera resumida, sí. Qué bueno, Padre. Lo felicito. Padre, ahora le voy a pedir el favor de que hagamos una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en la lectura que vamos a hacer para que profundicemos y entendamos bien esta palabra. De acuerdo. Entonces, dispongámonos para que el Espíritu Santo ilumine todo nuestro ser, nos asista y abra nuestra inteligencia, nos dé la comprensión suficiente para acercarnos a este texto evangélico, que derrame sus dones, todos sus frutos, y que esa gracia que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros aparte toda distracción, toda preocupación, y nos dé la fuerza necesaria para comprender y cumplir lo que la palabra de Dios nos dice y nos pide para que lo ajustemos a nuestro proyecto de vida. Vamos entonces ahora a acercarnos al texto del Evangelio que está tomado de San Mateo capítulo 16 de los versículos 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió:
Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotarán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, definitivamente estamos en un texto completamente eclesiológico. Más o menos desde el capítulo 14 al 19 trata el tema de la iglesia. Pero sorprende ver al Señor por qué le preocupa qué piensa la gente o quién piensa la gente que es Él. Sí, pues comienzo diciendo que es un texto netamente eclesiológico, como de igual manera es todo el Evangelio, que es reconocido como el Evangelio eclesiológico por excelencia. Y a Jesús le preocupa qué piensa la gente de Él, pero lo hace de una manera pedagógica. Es una pregunta retórica porque lo que le interesa a Él más concretamente es qué piensan los discípulos de Él. Él hace esta pregunta y cuando ellos le dan un elenco de respuestas de qué piensan los hombres que es Jesús, no se detiene en otros interrogantes ni a dar explicaciones por qué la gente se encuentra tan confundida sobre su identidad. Sí, Padre. Y aquí aparece algo muy importante y es la respuesta de Simón Pedro. ¿Qué comienza significando el nombre de Simón Pedro? Bueno, Simón Pedro es uno de los elegidos y que en el momento que Jesús lo llama como Simón, hijo de Jonás, y aquí es cuando le cambia el nombre. Cambiarle el nombre de Simón a cambiárselo por Pedro indica el cambio de misión y la responsabilidad que le da. En las Sagradas Escrituras, cuando a un personaje le cambian el nombre, es para otorgarle una misión particular. Un ejemplo concreto, Abraham, hasta el momento en que Dios no le da la misión, no le cambia el nombre. Cuando se lo cambia por Abraham, es porque iba a ser el padre de muchos y porque de él iba a venir una generación incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y aquí con Pedro, que antes se llamaba Simón, que significa piedra o roca, y que es la roca sobre la que se va a sostener el cimiento de la iglesia, sobre la que se va a construir. De ahí la importancia de este nombre que se le da a Simón, Pedro. Pedro, roca. Padre, otra cosa muy importante es que Pedro le dice quién es él. Le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Hasta ese momento no habían entendido eso? Aquí realmente es que sí lo hubiera comprendido, hubiera entendido, pero es la indicación que el evangelista Mateo le da a aquellas primitivas comunidades que estaban creciendo y que reconocían a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Es como un ratificar. Como ratificar esto, efectivamente, pero era para mostrar cómo los demás no sabían. Los demás no habían tenido un encuentro íntimo con Jesús, no habían caminado con Él, no eran testigos de los milagros, de los prodigios y de los signos que hacía. Y por eso lo confundían con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías o con uno de los profetas. Pedro, que estaba con Él, que sí era testigo de todo lo que realizaba, es lo que le da la capacidad de comprender lo que el Padre le revela, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y viene una aseveración muy bonita del Señor Jesucristo y es bienaventurado tú, que es otra expresión que se usó con María. Y hay bien en el sermón de las bienaventuranzas también se usa el bienaventurado. ¿Qué
¿Qué quiere decir esta bienaventuranza en el modo bíblico? Bueno, efectivamente el evangelista San Mateo en el capítulo 5 habla de las bienaventuranzas, lo que también es conocido como el Sermón de la Montaña, y hace un elenco de aquellas bienaventuranzas. Y la bienaventuranza consiste en el estado inquebrantable de paz, de gozo que siente una persona que acepta el anuncio del reino de Dios, que lo vive en su corazón y que lo quiere instaurar en el medio en el que esté desempeñando su vida. Ahora, también hace mención de que la Virgen María era bienaventurada, un dato que lo trae es el evangelista Lucas cuando habla que alégrate llena de gracia, es porque comprende Mateo, así como la Virgen María, la revelación de Dios, lo que Dios está manifestando. Sí. Padre, le dice que esto no te lo ha revelado a ti nadie de carne ni de sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Padre le estaba revelando a Pedro esta identidad de Jesús. Efectivamente, por las meras fuerzas humanas, por conquista propia, Pedro no era capaz de comprender el mesianismo de Jesús, de identificar que Él era el Hijo de Dios, de ver que la instauración del reino se hacía por los milagros, los signos que Jesús realizaba. Y es lo que pasa en cualquier hombre y en cualquier mujer, que no es conquista propia el identificar los secretos del reino, lo que Dios revela. Debe de ser, o se exige por su misma naturaleza, que es un don de Dios, es benevolencia de Él, que a Pedro y a quien tiene buena voluntad de acercarse a Dios, es el mismo Padre el que le revela aquello que Dios quiere que se manifieste. Pero implica de Pedro una apertura, una disposición. Efectivamente, implica disposición porque la gracia supone la naturaleza también, supone la naturaleza humana, la libertad, la buena voluntad. Ya Pedro desde el inicio del Evangelio pues había seguido a Jesús y él era el que lo acompañaba junto con los otros 11, y para que tenga este seguimiento pues requiere de esa buena voluntad y de apertura, porque si hay cerrazón, si el corazón del hombre no quiere aceptar las mociones del Espíritu, la gracia de Dios, pues Dios tampoco va a obligar. Respeta. Aquí en este caso también es que Pedro tenía esa apertura y ese deseo de acercarse y de comprender esos misterios del reino. Aquí viene algo muy interesante a continuación y es: tú eres Pedro, que ya decía Padre, quiere decir roca o piedra, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, que es un tema muy controversial hoy día porque hay muchísimas iglesias. Y entonces sí, en la Sagrada Escritura se nombra al nivel de Jesús que fundará una iglesia. ¿Cómo identificar esa iglesia, Padre? Bueno, esa iglesia pues se identifica primero como un deseo de Jesús, es algo que ha partido de su propia voluntad, de que lo que Él hizo quiere que se siga extendiendo a través de sus apóstoles, de aquellos que Él ha elegido para que sean los que extiendan esa obra que Jesús mismo realizaba. Padre, entonces si hay una iglesia que tiene 100 años, esa podría ser la iglesia que fundó Cristo en Pedro, el primer papa, por decir algo. ¿Se puede identificar esa iglesia con la que Cristo habló? Bueno, equipararla al mismo nivel no. No se Sí, puede. no se puede porque Por ha sido antigüedad. sobre la roca de los apóstoles, con el primado de Pedro en la que se fundó. Ya otras iglesias cristianas, independiente del periodo que lleven, con ellas hay una comunión, no una comunión plena, pero sí cosas que se comparten con ellas. Algunos textos bíblicos se comparten también, en que se cree en la divinidad de Jesús, en la humanidad de Jesús, pero ya sí hay mucha divergencia porque no aceptan la comunión con el Papa, no hay un vínculo de régimen
tampoco hay comunión en los sacramentos, y eso implica de que no se equipara a la misma Iglesia Católica que fue la que Jesús fundó en Pedro. O sea, la iglesia que por antigüedad y por todos los, digamos, todos los sentidos se identifica con esa iglesia que habla Jesús, sería la Iglesia Católica. Sí, partiendo del texto bíblico, sobre todo pues de Mateo, que es el más evidente en este tema eclesiológico, la iglesia que se sostiene por la sucesión apostólica es la que fundó Jesús en Pedro y que hasta el día de hoy pues se sostiene en el Papa Francisco como piedra de la iglesia. Que, siguiendo en ese sentido, ¿qué quiere decir la palabra Papa, padre? Bueno, Papa es una sigla, es una abreviación de varias palabras que es potestatem, accipens, petri, apostoli, que significa el que tiene la potestad del apóstol Pedro. Qué bueno, o sea, que la recibió de Pedro. Efectivamente, porque Jesús le dio la potestad a Pedro y siempre ha sido reconocida su autoridad desde los inicios en el cristianismo. Hasta el día de hoy se reconoce su autoridad en el cristianismo, y por la sucesión también de los papas hasta la actualidad, pues se reconoce que el Papa es el que tiene la potestad del apóstol Pedro, que lo ha recibido por generaciones. Hay otro dato muy interesante y es, y el poder del infierno no la derrotará. O sea, desde ese momento que el Señor Jesús da la fundación de esa iglesia en Pedro, advierte que esa iglesia no puede ser derrotada por el infierno. Sí, se advierte de entrada que el mal siempre va a estar, que las fuerzas del maligno quieren arremeter contra la iglesia. De hecho, cuando en los evangelios se habla de la barca que quiere hundirse, que hay vientos contrarios, que el oleaje del mar la atropella, significa es la fuerza del mal que quiere arremeter contra la iglesia, pero que siempre avanza, que sale vencedora. Y en todos los tiempos de la historia ha habido persecución, incluso muchos, empezando por el mismo apóstol Pedro y otros tantos, los apóstoles y más mártires, han derramado su sangre, y ellos como mártires pues se han ofrecido por la iglesia, y ahí sigue avanzando, y las puertas del infierno, las fuerzas del Hade no prevalecerán contra ella, porque el bien siempre estará por encima del mal y la luz siempre vencerá las tinieblas. Es la garantía que Jesús le deja a sus discípulos. Entonces se equivocan quienes aseguran que la iglesia perdió su vigencia por allá en el siglo III o en algún momento, que desapareció la verdadera iglesia que había fundado Cristo, porque no sería congruente con esta aseveración del mismo evangelio. Sí, porque es que las épocas, las diferentes etapas históricas se manifiestan de diversos modos, y en esos momentos pues la iglesia siguió avanzando, con la cabeza del Papa siempre guiándola. Entonces ha habido siempre esa sucesión, ha habido personas comprometidas con el anuncio del Evangelio, con la recepción de los sacramentos, y todo esto ha sido ininterrumpido hasta la fecha. Entonces es una afirmación errada, porque la iglesia siempre ha permanecido. Siempre ha sido. Efectivamente. Luego, a ti te daré las llaves de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Sí, lo de las llaves es reafirmar lo que decíamos hace un momento, de darle la potestad al apóstol Pedro, y una potestad que siempre ha sido reconocida, y que él, en comunión pues con el otro grupo de los apóstoles, y a través de la historia el Papa en comunión con los obispos, son los que han tenido la potestad de ser ellos los depositarios de la divina revelación, de interpretarla, de custodiarla y de transmitirla. Y todo esto queda pues manifestado
en estas llaves que a Pedro se le entregan como el que tiene la potestad de abrir y de cerrar. Es un significado pues muy grande, precisamente porque eso es lo que significa lo de las llaves, de abrir y de cerrar, y él es el que tiene esa capacidad de interpretar por la potestad que se le ha dado. O sea, deja entrar al que quiera y podría cerrar la puerta también al que quiera. Pero la siguiente aseveración es muy importante. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Algo así como una autoridad para tomar decisiones, padre. Sí, la autoridad que se le da, poniendo pues estos dos referentes de la tierra y el cielo y la tierra, es como él queda con esa potestad de administrar lo que Jesús le ha confiado. Y esto, en un caso concreto, ¿cómo se manifiesta? En la canonización de los santos, por ejemplo. La canonización de los santos es la afirmación de que un santo, un hombre o una mujer que vivió común y corriente como cualquiera de nosotros, que tuvo una vida heroica, que se destacó por sus virtudes, ahora se encuentra gozando de la gloria celestial, en la comunión con todos los santos, y eso ya hace parte de algo que a Pedro se le confió. Algo relacionado también muy importante sería lo de las indulgencias, ¿no? Las indulgencias también, la indulgencia plenaria, la indulgencia parcial, la que es por uno, la que es propia, la que es por los otros, tiene que ver también con esto de las llaves, de abrir y de cerrar, de atar y desatar. En definitiva, lo que dice la Iglesia Católica, así es y está respaldado por la misma palabra de Dios. Sí, en la Divina Revelación está respaldado, y una de las fuentes de esa Divina Revelación es la Sagrada Escritura. Hay que tener en cuenta que las dos fuentes de la Divina Revelación se manifiestan en la Sagrada Tradición y en las Sagradas Escrituras, y a partir de estos dos referentes es en los que se definen los dogmas, en estos son los que se hacen las afirmaciones, y en los que la Iglesia, encabezada por el Papa, como lo hemos venido reflexionando a la luz de este Evangelio, es la que administra e instruye los bienes de Dios para la Iglesia. Padre, muy interesantes todas las conclusiones y todo lo que nos ha ayudado a entender. Padre, en el seminario viene un proceso de admisiones de nuevos seminaristas. ¿Cómo se desarrolla ese proceso? Bueno, esto tiene unas fechas que son del 11 al 13 de noviembre, que para los aspirantes al seminario se les tiene a ellos preparada una convivencia, una descripción de cómo es la vida del seminario, se habla de todos los pormenores, y pues la invitación es para que desde ahora se vayan poniendo en contacto con el seminario y averigüen cuáles son las indicaciones que hay que tener en cuenta para estas fechas. Las condiciones se pueden comunicar al 553-1005, que aquí ya se le harán las indicaciones para esa convivencia que está programada para estos días. Ojalá que muchos jóvenes y también personas más adultas que ya han tenido su vida profesional y que han deseado responderle al Señor en una llamada particular con miras hacia el ministerio sacerdotal, se interesen por asistir a esta convivencia y hacer un discernimiento para ver si emprende un proceso de formación aquí en el seminario. También por la página web del seminario, ¿no? Efectivamente, sí. Que es Cristo Sacerdote, Seminario Nacional cristosacerdote.org.co. Efectivamente, ahí también pueden consultar y aparecen justamente las condiciones o las indicaciones para que sean partícipes de esta convivencia. También por las parroquias, con los párrocos pueden acercarse y ellos les van guiando y les van direccionando. Efectivamente. Otra cosa, padre, usted dice que la edad no es un limitante, según entiendo, ni la profesión de la persona, ¿no? Usted dice que personas ya que han tenido un desempeño laboral o que tienen una edad más avanzada pueden también aspirar a ser sacerdotes. Sí, ha sido
uno de los aspectos que ha caracterizado este seminario, que desde el momento de su inauguración ha recibido a personas adultas para realizar el proceso vocacional, que han desempeñado una profesión y que han tenido dificultades para ser recibidos en otros seminarios por la edad, que los reciben son menores de 25 años. Pero desde que cumplan las condiciones mínimas para empezar un proceso vocacional, este es un seminario que ha posibilitado esa oportunidad de que no solamente los jóvenes recién salidos del colegio, que han terminado el bachillerato, ingresan con facilidad a cualquier seminario, las personas adultas que sienten esa inquietud vocacional pueden también comunicarse, venir a la convivencia y con mucha seguridad pues iniciar un proceso vocacional. Padre, hay algunos casos incluso de señores que han quedado viudos y ya sus hijos grandes han optado por la vida sacerdotal. En esos casos sí, sucede es que si un hombre ha enviudado, los hijos ya no dependen directamente de su padre económicamente y afectivamente, porque son hijos que ya están realizados, mayores de edad, con un estado de vida es ya económico, emocional y en todos los aspectos ya estable. Se ha dado los casos de que un señor en esas condiciones, que es viudo y que sus hijos ya no dependen de él, han ingresado al seminario y han llegado también a recibir el ministerio sacerdotal. Qué bien, Padre. Padre, le agradecemos habernos acompañado esta tarde y por último queremos pedirle un favor, que nos regale la bendición para nuestros queridos televidentes. De acuerdo, pues muchas gracias también a Martín por la invitación que me ha hecho para compartir la palabra y que ojalá esto sirva para la meditación, para despejar algunas dudas y también para la motivación en seguir escuchando la palabra de Dios, que es un fundamento para nuestra vida cristiana, que no olvidemos siempre el estar leyendo, meditando y sobre todo aplicándola a nuestro proyecto de vida. Entonces, para todos los televidentes, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y vamos a invocar entonces la bendición de Dios para que a todos ustedes, a sus familiares, parientes, amigos y a todos descienda la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Padre, muchas gracias. También agradecemos a todos nuestros televidentes, al canal de la Unión que nos regala este espacio, al Seminario Nacional Cristo Sacerdote que hace posible también con el espacio, con los formadores, con todas las personas que nos colaboran. Y agradecemos también a don William Toro que hace posible la grabación y la edición de este programa. Recuerden que el objetivo de este espacio es que usted aprenda a acercarse a la palabra de Dios con la oración, pero también con el estudio. Si nosotros no conocemos de la palabra de Dios, así oremos, nos estamos perdiendo. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios y no oramos, también podemos perdernos. Entonces, oración y estudio. Y recuerden nuestro eslogan, muy importante: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Misa el domingo es un precepto y en 8 días nuevamente nos encontramos. Feliz semana. Todo su amor. Deja que todo renueva. Escuchar tu palabra es principio de bendición. Meditar
para dar testimonio de ti, mi Dios. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor.